durante 200 años nos hemos repetido la historia de un florero, un grito, una batalla en un puente, un libertador y muchos próceres. Pero la libertad siempre está ligada a la autonomía y esta a la capacidad que cada pueblo tiene para autogobernarse. Para vivir en sociedad tiene que haber normas claras, leyes válidas para todos. En Colombia, la Constitución Política es la norma de normas, el documento rector de todas y cada una de las leyes que rigen este país. Estamos aquí, tanto estudiantes como algunos exconstituyentes, para celebrar el próximo año los 30 años de la Constitución Política. Son muchas actividades que se vienen implementando a lo largo de la nación. Estoy convencido como profesor que el de la aula de clase se puede construir una conciencia colectiva sobre la importancia de la Constitución. Y por eso las poblaciones más vulnerables tienen que tener, digamos, unas necesidades básicas satisfechas. Y cuando hablamos de unas necesidades básicas satisfechas, se tienen que concretar en términos de dignidad humana. La libertad de expresión es uno de los pilares más importantes de la democracia. Segundo, porque puedes expresar tus pensamientos u opiniones frente a un interés general. Puede ser social, político o jurídico. Además, la libertad de expresión es una medida para escuchar a todos por igual y que se tengan en cuenta las demandas de la sociedad. Un saludo muy especial para todos ustedes en este curso de Constitución, de Derecho Constitucional bajo la dirección del profesor Andrés Gómez. Nosotros pertenecemos a esta generación que hizo posible la Constitución de 1991. 30 años después, ustedes pertenecen a una generación que tiene que transformar a Colombia después de todos los desafíos y retos que nos deja la pandemia, que son desafíos fundamentalmente de lucha contra la desigualdad, de defensa de la vida humana, de crear las bases de un Estado social de derecho y democrático de derecho que fue concebido en la Constitución de 1991. Las crisis no solo traen oportunidades, como dicen los chinos, las crisis permiten que se den las grandes transformaciones de la sociedad y ustedes tienen que ser los protagonistas de estas grandes transformaciones. En manos de ustedes está esta Constitución. Háganla cumplir, exíjanla, que la garantía de los derechos de ese Estado social de derecho sea la marca de la generación de ustedes. Un gran abrazo y siempre adelante. La Constitución de 1991, más conocida como la Ley de Leyes, es quien ha permitido el cumplimiento de la dignidad que como seres humanos todos merecemos. Esta necesitó de un largo proceso para hacer lo que conocemos hoy en día. Tengo mucho gusto de hacer esta pequeña declaración a solicitud del profesor Andrés Gómez, gran amigo mío y compañero de la defensa de la Constitución del 91. La sintetizo así: dignidad de la persona humana como lo enseñan los principios cristianos, pero por supuesto también los de todas las religiones. Derecho a la igualdad en el famoso artículo 13 que impide cualquier forma de discriminación por razón de sexo, opción política u opción religiosa u opción filosófica o etnia o raza. Fundamental libertad y respeto al desarrollo de la personalidad y el proyecto de vida de cada ser humano, entendiéndolo como un milagro único e irrepetible en el milagro del universo. Libertades fundamentales políticas para todos los ciudadanos y ciudadanas, igualdad en género y fundamentalmente un proyecto de sociedad donde todos quepamos de manera inclusiva, con descentralización del poder en democracias locales, en democracias regionales y por supuesto en democracias nacionales, y una gran acción de tutela para proteger todos esos derechos fundamentales en esa gran institución que es la Corte Constitucional. Pues la Constitución nos ayuda a hacer respetar y a hacer valer nuestros derechos como ciudadanos. También nos ayuda mucho a seguir pasos y deberes que tenemos como ciudadanos dentro de una sociedad. El segundo artículo de la Constitución garantiza los derechos y deberes consagrados dentro de la Constitución. Protege la vida, las creencias, la honra y los bienes de los ciudadanos de Colombia. Artículo 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.
Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades. Considero que si todos acatamos lo que dice la Constitución y nos guiamos de esa carta política que tiene las respuestas, de esta manera podremos ampliar la libertad de expresión, podremos ampliar la equidad. Vivimos en un país que respalda ante la ley la igualdad en todos sus aspectos, ya sea político, social o económicamente hablando. Y esto se ve reflejado en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991. Renunciar a la libertad es renunciar a la condición de hombres, a los derechos de la humanidad, es renunciar incluso a los propios deberes. Es una frase de Jean-Jacques Rousseau que se conecta mucho con el artículo 17 de nuestra Constitución Política. El derecho a la protesta ha sido un pilar fundamental de grandes cambios en el mundo. Es una de las herramientas más utilizadas por la humanidad para expresar su inconformismo ante los gobiernos y de esta manera reclamar sus derechos civiles, sociales, económicos, políticos y culturales. Por otra parte, se vuelve crucial regular el uso de la fuerza por parte de las autoridades, pero a su vez es bastante importante promover el ambiente pacífico en las protestas. En principio, el artículo número 32 trata de que si se pilla o se descubre a un delincuente en flagrancia, la policía lo puede llevar directamente al juez o a que cumpla con su sentencia, o sea, a que lo juzguen. Artículo 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, maltratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Tenemos el derecho a la libertad. Toda persona es libre y nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni recluido en una prisión o arresto. El gran acierto de la Asamblea Constituyente de 1991 fue indudablemente la creación de la Corte Constitucional. Esta creación fue el fruto de una evolución constitucional muy rica del Estado colombiano que comenzó con el acto legislativo número 3 de 1910 al conferirle a los ciudadanos que pudieran demandar cualquier norma legislativa o incluso decretos que consideraran contrarios a la Constitución. Después hubo algunas evoluciones en reformas posteriores, pero la Constitución de 1991 atribuyó esta función nuevamente a la Corte, fortaleciendo este control de constitucionalidad y además reafirmó la soberanía popular al conferirle a cualquier persona la posibilidad de demandar las leyes y los decretos con fuerza de ley, pero además de participar como defensor o como impugnador de cualquiera de las normas sobre las cuales la Corte tiene la atribución de control constitucional. Esto hizo que la Corte Constitucional se convirtiera verdaderamente en la gran intérprete y gran guardiana de la Constitución, inclusive declarando inconstitucionales reformas constitucionales del mismo Congreso, por considerar que el Congreso no puede exceder esta función de reformar la Constitución sustituyéndola en sus principios fundamentales. Además, ha declarado estados de cosas inconstitucionales, haciendo mandatos a entidades del gobierno nacional para que solucionen esas crisis sistemáticas de vulneración de derechos, como por ejemplo en el tema de desplazamiento, en materia de salud, en materia carcelaria, y realmente ha sido un motor para que se cumplan los derechos humanos y los derechos económicos, sociales y culturales. De manera que tenemos el convencimiento que dentro del Estado Social de Derecho el pilar fundamental es la Corte Constitucional. ¿Alguna vez te han discriminado, te has sentido descartado o no han tenido en cuenta tus opiniones por tus creencias religiosas? Pues fundamentalmente la Constitución Política de Colombia te protege ante esta situación. Constitución política que nos guía desde 1991 acabó con la hegemonía que tenía la Iglesia Católica en Colombia y abrió la puerta
para que cada ciudadano tenga la libertad de profesar otras creencias. Gracias a la Constitución Política de 1991, Colombia es declarado un país laico. El artículo 19 de la Constitución garantiza el derecho a la libertad de cultos. Esto significa que todos los colombianos son libres de expresar y difundir su religión. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. El artículo 27, perteneciente a la Constitución Política de la República de Colombia, supone el libre albedrío que poseen los docentes para el correcto desarrollo de sus clases, implementando de esta forma metodologías acordes a su asignatura con la finalidad de favorecer el idóneo aprendizaje de sus alumnos. La educación es fundamental tanto como para la persona como para la cultura. El artículo número 3 de la Constitución protege la igualdad de todos los individuos dentro de la ley. Gracias al movimiento de la séptima papeleta, hoy en día podemos decir que nuestra Constitución está estipulado mediante el artículo 43 que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. Entre los 10 primeros artículos está el artículo número 5, donde se establece que el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. En el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia están muy bien establecidas cuáles son las normas en las que el Estado podría intervenir por la familia, en el caso en donde no se cumplen los derechos de los familiares o en donde alguno de estos sea maltratado. Al ser la máxima expresión legal del país, es el fundamento y soporte para la expedición de leyes que protegen a la integridad de la mujer en el aspecto físico y psicosocial, evitando todo acto discriminatorio contra su naturaleza, además de su especial protección como mujer cabeza de hogar, quien responde económicamente por una nueva modalidad de familia, constituida por ella y por sus hijos. El artículo número 44 de la Constitución Política defiende y ampara los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes del país. Que la Constitución Política proteja a los más débiles. Por primera vez se abrió el camino para que nuevas fuerzas, diferentes a los partidos liberal y conservador, tuvieran participación política. También se incluyó a las minorías, los indígenas, los negros, las mujeres y los grupos religiosos diversos al catolicismo. Avanzamos como país, como lo fue incluyendo a las minorías en esta Constitución, dándoles una mayor importancia y dándole más derechos que necesitan, respetándole sus territorios y incluyéndolos en la sociedad. Ninguna persona puede agredir ni física, ni psicológica, ni verbalmente a otra, por tener un tono de piel, rasgos o ideales distintos. Todos somos colombianos. ¿Sabían que en la Constitución hay un artículo que tú puedes pedir una petición para saber sobre cualquier información? El derecho a petición. Me gustó mucho este derecho, es porque tiene un tiempo estimado, por lo cual puede permitirse dirigirse a las autoridades de una manera respetuosa y obtener una pronta respuesta. La acción de tutela está estipulada en el artículo 86 de la Carta Magna. Este es un gran avance constitucional, ya que permite la defensa oportuna e inmediata de los derechos fundamentales del ciudadano. Se ha visto de bastante utilidad y efectividad en cuanto a solucionar los problemas que tienen todos los colombianos, a lo que corresponde a las desigualdades o a cualquier clase de injusticia. Mientras nuestras constituciones anteriores a 1991 siempre giraron alrededor de la política y de lo político, la de 1991 hizo su centro de gravedad de la persona humana. Se dedicó a ella, se concentró en ella, en sus derechos, en sus posibilidades, en su vida, en la protección de sus derechos. En ese marco se entiende entonces el sentido que tiene y el valor enorme que tiene una figura como la de la acción de tutela, por el qué y por el cómo. El qué es la respuesta que se le da por parte del Estado a la necesidad de conseguir justicia en casos en los cuales no se daba justicia o ella no estaba al alcance del ciudadano del común. Y el cómo, mediante procedimientos que son sencillos, económicos en términos de tiempo, económicos en términos de dinero. No se necesita un abogado, no se necesita siquiera saber leer y escribir para efectos de poder acudir ante un juez a pedirle que haga justicia en un determinado caso y que la haga en el breve término de apenas 10 días. Recordemos que debemos respetar y hacer que respeten lo que nos gusta, nuestros pensamientos o ideas,
nuestras orientaciones o cómo nos vestimos y que debemos hacer respetar en sí muchas cosas más. Decidir qué carrera quieres estudiar en la universidad para después poderte desarrollar profesionalmente en el ámbito laboral que tú quieras es muy importante. Afortunadamente, la Constitución Política del 91 cubre este derecho fundamental y le permite a todos los miembros de la sociedad colombiana decidir acerca de quiénes quieren ser y cómo quieren llegar a esto. En el artículo 26 de la Constitución se habla acerca de tu derecho a la libertad de escoger profesión u oficio. Así que ten presentes tus derechos. Ya son 30 años con la Constitución. La Constitución es poder ser libre de escoger profesión u oficio. Artículo 26. Pero teniendo en cuenta que la ley exigirá títulos de idoneidad, pero para la persona que quiere y ama su carrera no tendrá ningún impedimento de obtener esos títulos. Todas las personas tienen derecho a un trabajo con condiciones dignas y justas. ¿Sabían ustedes que gracias a la Constitución Política de 1991 nos es más fácil a los colombianos plasmar nuestras ideas políticas? Gracias a la Constitución de 1991, los colombianos podemos intervenir más activamente en la democracia mediante los mecanismos de participación. El tercer artículo de la Constitución establece que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo del cual emana el poder público. En el artículo número 40 de la Constitución Política de 1991 se afirma que todos los colombianos tienen el derecho a tener participación política y ejercer un cargo público. En caso tal de que alguna persona llegase a infringir la norma, estaría incurriendo a un delito. Esto también aplica para los servidores públicos, en caso de que estos o extralimiten sus funciones o violen la ley. Podría tener como consecuencia el ir a la cárcel o tener una sanción. El artículo 22 de la Constitución Política de Colombia de 1991 establece que la paz debe ser un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. El acuerdo del proceso de paz firmado, los tres temas que más controversia y más polémica ha generado son la impunidad, la participación de estos mismos dentro del sistema político del país y tercero, la reparación de víctimas. También me parece que es un pacto de paz, que fue un refuerzo de la credibilidad ciudadana. Cuando nosotros miramos este entorno natural, cuando vemos la belleza que tiene Colombia, no solamente debe estar protegida en la Constitución, sino en nuestros corazones. Cuando nosotros miramos, digamos, este entorno, cuando miramos la realidad, digamos, de que tenemos unas riquezas culturales únicas que debemos defender, tenemos a través de la Constitución las denominadas acciones populares que permiten precisamente la defensa de los derechos colectivos y del medio ambiente. Según el artículo 7 de la Constitución Política Colombiana, que establece que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. El artículo número 8 de la Constitución Política de Colombia estipula lo siguiente. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Así como nosotras como personas debemos proteger nuestro entorno y nuestro patrimonio porque es nuestro país. Yo fundamentalmente creo que además de simplemente teorizar en clase, debemos llevar esto a una verdadera práctica social cuando nosotros como ciudadanos empecemos a defender el espacio público, la salubridad, el medio ambiente y muchos elementos que forman parte de nuestro bello país. Esta naturaleza que tenemos todos los colombianos es la que tenemos que defender con ahínco y específicamente tenemos que tener una defensa de lo público hacia la protección de estos valores y principios que están definidos en la Constitución Política, cuáles son proteger las riquezas culturales. Todos nosotros como artistas, autores, intelectuales, tenemos derecho a proteger nuestras ideas. Somos un Estado social de derecho, por eso la privacidad es un derecho fundamental, reconocido en el artículo 15 de nuestra Constitución Política. En el mismo artículo se establecen otros dos derechos conexos como lo son la protección de datos personales, el habeas data y el buen nombre. Por lo tanto, estos son límites del derecho a la intimidad. Esta ley establece ciertos requisitos mínimos que deben cumplir las empresas para el tratamiento de datos personales, no importa el sector que pertenezca ni tampoco su tamaño. El incumplir la norma acarrea sanciones. El artículo 10 de la Constitución Política de Colombia señala que el castellano es el idioma oficial dentro del territorio colombiano. También las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son oficiales dentro de sus respectivos territorios.
Esto nos ayuda a reforzar nuestra identidad y nuestra cultura para no olvidar nunca nuestras raíces y de dónde verdaderamente provenimos. Squaipa tu constitución muna katakarra oktamulo uska squaipa pushuaya tu wayuya kasatu waumanka constitución muna kasuru ari hunaiki ayastan ana explasirati nehaten suru sunaiki akarra chi sunaiki wayuya kasuru corompia wanesia tu ya anuiki arati nakar aru tu constitución kashia tu wayunaikika. La Constitución somos todos. La Constitución es la oportunidad que tú tienes de poder presentar un derecho de petición, una acción popular, una acción de cumplimiento, para poder fundamentalmente presentar un habeas corpus si hay una detención ilegal, para fundamentalmente presentar una tutela si te están violando tus derechos fundamentales constitucionales. Por esta razón y por muchas más, tenemos un modelo eminentemente participativo, donde ya no hay una democracia vertical y autoritaria. Somos una democracia horizontal, donde cualquier persona tiene el poder y el deber de participar. Es muy importante decir que detrás del derecho o al lado del derecho hay un deber. Es el cuento de la sombra. Siempre todos los cuerpos generan sombra. Muchos dicen que fundamentalmente la Constitución es solamente derechos. No es así. Hay una corresponsabilidad, hay una correlatividad entre el derecho y el deber. Y eso está ahí latente. Y fundamentalmente ustedes deben saber que desde la academia estamos allí para defender la Constitución en sus 30 años. Estamos convencidos que este ha sido un largo camino. Son 30 años de diferencias. Ha habido 55 actos legislativos que han modificado la Constitución. Eso no quiere decir que la Constitución esté acabada. Fundamentalmente tiene 380 normas y esas 55 modificaciones muchas veces lo que han hecho es solidificar esa construcción colectiva que hizo el constituyente del 91. Por esta razón, los cambios son naturales. Los cambios no deben ser impuestos y fundamentalmente lo que estamos aquí es haciendo una reflexión, todos los que hemos participado para construir la nación que queremos. Seguramente y legítimamente estamos en la capacidad de poder participar. Tenemos que pensar que inclusive el ejercicio de la democracia es una oportunidad de la historia. Muchas gracias, felices 30 años.